Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas tardes. Vamos a abordar hoy el tema de las culturas megalíticas. Los libros de historia, esos libros que aprendimos en la escuela, generalmente mal escritos, dogmáticos, chauvinistas, esos libros apenas dicen nada del hombre que poblaba Europa 1000 o 2000 años antes de Cristo. Aquellos hombres primitivos, según esos libros, tuvieron una época en la que se dedicaron a iniciar una extraña arquitectura de grandes piedras, grandes y solitarias piedras, alargadas, dispuestas verticalmente, pese a sus varias toneladas de peso, esos menhires que a veces se complementaban con otras piedras horizontales colocadas encima. Se nos da a entender que esos hombres primitivos se dedicaban a ese empeño con la misma ilusión pueril con la que un niño se dedica a construir castillos de arena. Se ha juzgado con muy poca imaginación la obra de aquellos hombres. Hoy vamos a hablar de ella, de esa obra llevada a cabo por unos pobres brutos que, según la historia, poblaron Europa hace 3 o 4000 años. En el sur de Inglaterra existen los restos de una extraña construcción anterior a los celtas. Lo llaman Stonehenge. Está formado por unas gigantescas piedras extrañas y poderosas. Unos complejos círculos de piedra, unos dentro de otros, que constituyen uno de los mayores motivos de atracción turística de Gran Bretaña y al tiempo uno de sus mayores misterios. ¿Cuándo se construyó? ¿Quién lo hizo? Y sobre todo, ¿para qué? Lo primero será describir el conjunto. Vamos a comenzar por la circunferencia exterior de piedras, el llamado Círculo de Sarsen. Está formado por 30 menhires de una altura de más de 4 metros desde la superficie del terreno. Pesan de 20 a 25 toneladas y son de piedra arenisca de color gris. Piedra trabajada de una forma incomprensible, dados los escasos medios técnicos que, según la historia, poseían aquellos hombres. Sobre esas piedras verticales se dispondrían otras en forma horizontal de unos 3 metros de larga, que vistas desde el aire formarían una circunferencia perfecta. Unos monolitos que están profundamente clavados en el suelo más de 1,5 metros, lo que les da una altura total de 5,5 metros y un peso de unas 30 toneladas cada uno.
Resulta sorprendente pensar cómo pudieron ser erigidos y sobre todo cómo pudieron asentarse sobre ellos los dinteles. Los dinteles quedaban ensamblados mediante agujeros a los que se ajustaban unas espigas que había en el extremo superior de los menires. Algo simple y efectivo, pero totalmente insólito si tenemos en cuenta esos escasos medios de los que aquellos hombres disponían. En este esquema se puede apreciar perfectamente la disposición de los dinteles sobre los menires, cómo las espigas se introducen en los agujeros dando solidez al conjunto. Ahora fíjense ustedes en la parte superior y vean cómo los dinteles se ensamblan unos con otros en una juntura en V, algo comprensible en un trabajo de carpintería, pero totalmente insólito en piedras de este tamaño. El círculo de Sarsen muestra unos conocimientos geométricos bastante considerables y además una capacidad por parte de aquellos hombres supuestamente primitivos para llevar a la práctica unos diseños complejos. De una parte, ese círculo de Sarsen está dividido en 30 porciones exactamente iguales. Cada menhir tiene su emplazamiento justo, preciso. De otro lado, los dinteles forman una circunferencia perfectamente horizontal. Los que construyeron Stonehenge no eran toscos artesanos, sino expertos arquitectos. Dentro del llamado círculo de Sarsen existe una formación en forma de herradura constituida por 5 trilitos. Cada trilito está formado por 2 menhires y encima de ellos un dintel. El trilito más alto es el central, que cuando estaba completo medía 7 metros 77 centímetros. Son enormes piedras de más de 40 toneladas de peso. Entre ese círculo de Sarsen y estos trilitos quedan unas piedras, las llamadas piedras azules, pequeños monolitos de altura variable. Únicamente quedan 6 en pie y otras 7 tumbadas. En un principio debían existir unas 60, pero la mayoría han desaparecido. Son rocas eruptivas, parecidas al basalto. Estas piedras, cuya descripción requeriría mucho tiempo, plantean muchos problemas, tanto por su número como por su disposición, la cual no parece encajar con el plan general de la obra. También dentro de la herradura de los grandes trilitos hay más piedras azules. Todo ello forma algo sumamente complejo, ya que además de esas piedras existen agujeros, montículos y una zanja rodeándolo todo, además de varias piedras importantes
situadas fuera del recinto. Un complejo conjunto que hoy tiene este aspecto que ustedes ven. En el conjunto conviene también destacar la llamada piedra del sacrificio y esta otra, Hill Stone, o la piedra talón. De gran importancia porque la piedra talón, junto con la piedra del sacrificio y el trilito central de la herradura, van a marcar el lugar por donde aparece el sol el día del solsticio de verano. Stonehenge no es realmente un monumento, una construcción sencilla. Y no lo es sobre todo por una causa, porque no obedece a un proyecto unitario, sino que se ha ido formando en distintas etapas. La primera fue aproximadamente hace unos 2200 años antes de Cristo. Fue solamente una enorme zanja circular con un túmulo interior y una circunferencia de agujeros. Después, hacia el año 1600 antes de Cristo, fue instalada la piedra talón, que ustedes ven en el ángulo inferior derecho de esa fotografía, y un número, una parte de las llamadas piedras azules que se ven en el centro del círculo. Poco tiempo después se construyeron los círculos de Sarsen y los 5 trilitos interiores, para, por último, hacia el año 1300 a.C., erigirse las piedras azules en el interior y abrirse los últimos agujeros rodeando el círculo de Sarsen. Cuando toda la obra estuvo terminada, su aspecto debió ser muy similar a este que ustedes ven. Estamos de nuevo frente a ese antepasado nuestro al que hemos aludido varias veces en este programa. Ese antepasado nuestro que contrajo una especie de locura, la locura de la piedra. Con poco menos que las uñas como arma, se lanzó a la ingente tarea de tallar enormes piedras, ponerlas derechas, colocar sobre ellas dinteles y sabe Dios con qué fin, porque lo que está más o menos claro es que no sabemos para qué fue edificado Stonehenge. Podemos tratar de imaginar de qué medios se sirvieron aquellos hombres primitivos para poner en pie aquellas piedras y para construir ese extraño jeroglífico que es hoy Stonehenge. Para poner derechas esas piedras probablemente utilizaban este sistema. Mediante unas palancas las ponían derechas hasta dejarlas asentadas en el suelo y fijarlas después mediante piedras que rellenaban esos agujeros. Si esto era difícil, si esto era una tarea ardua, enorme, gigantesca, aún más complejo era colocar los dinteles sobre aquellos menires. Probablemente lo hacían así, como ustedes están viendo en ese esquema, levantando plataformas que se iban sobreponiendo hasta llegar a la altura definitiva que debía de ocupar el dintel. Con esto tenemos una idea aproximada, es imaginación deducida por la lógica, teniendo en cuenta aquellos escasos medios que poseían. Con ello podemos tener una idea, repito, de cómo levantaron ese extraño monumento que es Stonehenge. Si eso es difícil, si levantar, poner en pie aquellas piedras y sobre todo colocar esos gigantescos dinteles
es una tarea casi imposible, lo más extraño, lo más sorprendente, no sorprendente ya, sorprendente si estudiáramos únicamente el caso de Stonehenge, pero ya estamos acostumbrados a lo largo de una serie de programas en los que hemos aludido a esas construcciones gigantescas de piedra de los hombres antiguos. Lo más extraño, insisto, es que si eso es difícil con las piedras allí, in situ, los antiguos lo complicaban más, puesto que tenían la extraña manía de edificar sus monumentos a enorme distancia de donde estaban situadas las canteras. En este caso concreto de Stonehenge, las piedras de Sarsen venían del norte de Wiltshire, a unos 30 kilómetros. Una empresa delirante si se tiene en cuenta que esas piedras pesan entre 40 y 50 toneladas. Pero eso en cuanto a las piedras de Sarsen, porque las piedras azules venían de una distancia aún mayor. Venían desde los montes de Prestali, a unos 230 kilómetros en línea recta, porque en un camino real esos 230 kilómetros se transformaban aproximadamente en unos 500 kilómetros. En conclusión, la idea que nos queda, después de contemplar los medios de que disponían, la distancia desde la que traían las piedras y prácticamente nada de tecnología para llevar todo eso a cabo, la conclusión, repito, es que esos antepasados nuestros de Europa estaban completamente locos. En cualquier caso, tenemos una idea aproximada de cómo lo construyó, pero no sabemos para qué lo construyó ese hombre de hace 3.500 o 4.000 años, ese hombre que contrajo esa extraña locura de la piedra, levantó ese complejo incomprensible que es Stonehenge y seguimos sin saber realmente para qué, porque si bien no es casualidad que el día del solsticio de verano la salida del sol está marcada perfectamente en el monumento, lo que sí es claro es que únicamente con 3 piedras había sido más que suficiente para marcar la salida del sol, con la piedra del talón, la piedra del sacrificio y el trilito central de la herradura, habría habido elementos más que suficientes para marcar esa salida del sol. Llamar a Stonehenge un templo tiene el mismo valor que decir que era un mercado. Como norma, a toda ruina que no entendemos la llamamos templo. Tampoco se debe relacionar Stonehenge con los druidas y la cultura celta. Estas ruinas son anteriores a ellos. En algunas piedras del Sarsen se han encontrado grabados de utensilios que hacen pensar en culturas del Mediterráneo, posiblemente espadas micénicas o cretenses. Con Stonehenge está sucediendo lo mismo que sucedió con la Gran Pirámide. La medición de ángulos y distancias, manejados con libertad, sugieren que en esas ruinas está el compendio de todos los conocimientos matemáticos y astronómicos de una civilización muy desarrollada que desapareció. Gerald Hawkins, profesor de astronomía en la Universidad de Boston, suministró a una computadora los datos más destacados de las alineaciones de piedras y la situación de los más destacados cuerpos celestes. El resultado fue sorprendente. En Stonehenge están los datos precisos sobre las salidas y puestas del Sol y la Luna, las variaciones estacionales, incluido el año metónico, un ciclo de 18,61 años en el que en cada transcurso de ese periodo la luna llena aparece en las mismas fechas del calendario. También en Stonehenge pueden calcularse las fechas de los eclipses producidos durante parte del segundo milenio antes de nuestra era. Nos encontramos, pues, frente a una de esas múltiples paradojas que ofrece la historia. En aquellos libros a los que aludíamos en un principio, en aquellos libros de historia se nos dice que el hombre
el hombre primitivo que poblaba Europa hace 3.500, 4.000 años, cuando se edificó Stonehenge, era un hombre carente de conocimientos, un hombre tosco, primitivo, muy poco desarrollado, que apenas sabía en qué mundo vivía. Stonehenge y otro tipo de ruinas muy parecidas nos dicen que eso no es así. Está fuera de toda duda que el hombre, ese hombre europeo que construyó Stonehenge, poseía conocimientos astronómicos y geométricos sumamente precisos, que esos planos con los que se construyó Stonehenge fueron realizados por alguien que poseía conocimientos elevados, conocimientos científicos y técnicos tremendos, diría yo, para aquella época. Puede que el hombre europeo de aquel entonces, de hace esos 4.000 años, se hubiera limitado a ejecutar de una forma sumisa aquellos planos. Pero lo innegable, lo indudable es que alguien había detrás, alguien con unos conocimientos tan desarrollados que permitieron trazar unos planos exactos, unos planos precisos, en los que ni la colocación de una sola piedra estaba sujeta al azar. Todo estaba medido, todo estaba calculado. Se dedicaron décadas y vidas para construir algo que en modo alguno era arbitrario. Con Stonehenge, lo mismo que con Tiahuanaco, lo mismo que con Baalbek, lo mismo que con esas extrañas ruinas que para despecho, para sorpresa, yo diría que para escarnio de la arqueología, aparecen con frecuencia. Con Stonehenge se vuelve a plantear la incógnita. Vuelve a suscitarse el mismo problema. De alguna forma, los que en un momento de nuestra vida leímos aquellos libros de historia, tal vez los mismos libros que circulan hoy en día en nuestras escuelas, estamos siendo estafados de alguna manera, porque el pasado del hombre, esa historia de hace 3.000, 4.000, 5.000 años, no es, con toda seguridad, ni mucho menos, como nos la plantean los libros, como la describe la arqueología o como piensan los historiadores.